Buenos días y bienvenidos a esta Comisión de Comparecencias Ciudadanas y Derechos Humanos. Y, en primer lugar, me gustaría mostrar el sentir de esta comisión ante los trágicos accidentes de tráfico que hubo en el día de ayer, tanto en el municipio de Elche como en el de Agón. Y creo que es el sentir de toda la comisión y que se refleje, por favor, en el acta de esta sesión. Comenzaremos por el orden del día. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. ¿Alguna cuestión acerca del acta? Se aprueba por asentimiento. Y pasaremos ya al punto número 2, que es la comparecencia 126 de la Comisión de Vial Infantil, de la Fundación Educatràfic, del Instituto Universitario de Investigación en Ingeniería de Aragón, de la Fundación para el Progreso UNIR, de la Asociación Stop Accidentes y de la Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas, al objeto de explicar qué tipo de actividades podrían ser llevadas a cabo desde la Comunidad Autónoma de Aragón para ayudar a reducir sustancialmente la accidentabilidad en las vías de circulación aragonesas y por qué esas actividades podrían ser fácilmente coordinadas mediante la creación de un Instituto Aragonés de Seguridad Vial. Desde aquí damos la bienvenida a don Juan José Alba, don Miguel Ángel Anía y don Eduardo Colel, que nos explicarán todas esas actividades que podrían llevarse a cabo para reducir esta siniestralidad. Y sin más, durante 15 minutos tiene la palabra el señor Alba. Muchas gracias. Sí, pues muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias a todos los presentes, ¿no?, por estar aquí con nosotros para escuchar un poco las propuestas que les traemos. En principio haré la exposición yo mismo y estarán aquí mis compañeros Miguel Ángel y Eduardo, pues luego para si hay alguna pregunta, algún comentario, quizás ellos sepan responder a muchas cosas mejor que yo, ¿no? Entonces, bueno, por entrar directamente en el tema, nosotros lo primero que queríamos plantear, recordar, ¿no?, el problema que tenemos con la seguridad vial a nivel global. Hay muchos datos que podríamos manejar para hacer un análisis, pero se nos ha ocurrido que quizás el más contundente y más sencillo es el que tenemos aquí, ¿no? En el año 2019 se define, una estrategia global de seguridad vial, el objetivo 2030, que plantea que en el año 2030 tenemos que tener la mitad de fallecidos y heridos graves en accidentes de tráfico respecto del año 2019. Teníamos que llegar de un índice 1 a 0,5. Si miramos cómo estamos en 1,09. O sea, la situación no es que mejore despacio, sino es que encima está empeorando. Pero si esta visión la extrapolamos a Aragón, es que estamos peor todavía, porque no estamos como la media 1,09, sino que estamos en 1,15, ¿no? No funcionan, o funcionan todavía un poco peor las cosas en lo que es nuestra comunidad autónoma. Además, estamos estos 6 últimos años de 2019 siempre por encima de la media nacional. Ante esta situación es cuando nos preguntamos, bueno, lo sabemos, ¿no?, pero queríamos trasladarles esa idea de que podemos hacer más cosas que lo que se nos definan como estrategias de Estado o incluso a nivel comunitario. En Aragón tenemos posibilidad de hacer cosas por nuestra cuenta, ¿no?, por decirlo así. ¿Cuál es el planteamiento que tenemos? Es copiar, así de sencillo, las cosas que ya sabemos que funcionan. Y lo que está funcionando bien es la seguridad aérea, la seguridad ferroviaria, la seguridad marítima, que al igual que el tráfico de vehículos son lo que llamamos genéricamente sistemas de transporte, donde hay unos vehículos, unas infraestructuras que tienen que ser gestionados de la forma más adecuada para su buen funcionamiento, pero además también para su mejor seguridad. Este modelo ha funcionado siempre. Cuando el ser humano en sus actividades quiere mejorar la seguridad, no hay ninguna diferencia. ¿Qué es lo que se hace? Se analizan las causas técnicas de los accidentes, no decimos las culpas ni las responsabilidades, las causas técnicas como tal. Cuando se conocen esas causas, se preparan listas de recomendaciones, cosas que se deben hacer para evitar que esos accidentes se repitan, y posteriormente se hace una evaluación y seguimiento de esas recomendaciones para ver si están dando pues, los frutos esperados como tal. Insistimos sobre todo que aquí estamos hablando de un trabajo que se hace, como ya he dicho, en aviación, ferrocarril y navegación marítima, en el que la investigación policial va por otro cauce. Aquí solamente hablamos de lo que sería investigación a nivel técnico como tal.
Es importante esta diferencia de trabajar para las culpas y las causas, lo es. Traigo como sencillo ejemplo un accidente que todos conocerán, fue el que tuvo un avión de Spanair en el año 2008 en el aeropuerto de Barajas. Es un accidente que el origen es extraordinariamente simple, saber por qué se cayó ese avión, y era simplemente que había una mala configuración en el despegue. No había desplegado los flaps, los slats, por lo tanto el avión toma un poco el vuelo y cae. Pero pese a esa extraordinaria sencillez en identificar por qué se cae el avión, se generaron 78 cuestiones técnicas, hubo pronunciamiento en el informe y hubo 33 recomendaciones sobre seguridad operacional. ¿Por qué sale eso? Es porque se hacen trabajos de tipo como este esquema que pueden ver ahí, donde se hacen lo que llamamos árboles causales, donde se analiza cualquier factor que si lo hubiéramos tocado o mejorado hubiera servido para evitar que se hubiera producido ese accidente. Pues hablar de sistemas de alerta, de cambios en la formación de los pilotos, de procedimientos operativos en la cabina, pero hubo 33 cosas que vieron que se podía cambiar para que eso no volviera a pasar. Sin embargo, cuando nos vamos al análisis de los accidentes de tráfico, que se están haciendo solamente con enfoque policial, las cosas cambian. Yo les traigo otro accidente real ocurrido en la provincia de Teruel hace unos años, donde un motociclista se cae en una curva, le derrapa la moto, se cae. El hombre se va contra un poste del guardarraíl, el guardarraíl se le clava en el costado, le llega prácticamente hasta la columna y este hombre murió sin asistencia 2 horas más tarde allí, ¿no? Y bueno, aquí hay muchas cosas, habría que ver primero desde por qué ocurre el accidente hasta por qué este hombre muere 2 horas más tarde. Pero claro, aquí el análisis causal no se hace, todo llegó hasta ese círculo rojo que pueden ver ahí, que era identificar, bueno, que plantean velocidad inadecuada, porque se está buscando una responsabilidad, ¿no?, como origen del accidente. Pero esto se podía haber desglosado mucho más. Estaba bien la carretera, estaba bien señalizada, el asfalto daba el coeficiente de rozamiento, cómo es la formación de los motociclistas, por qué no llegaron las ambulancias, por qué llamaron al helicóptero y no contestó. 1000 cosas que había que haber preguntado, había que haber tocado, ¿no?, para evitar que esta situación se repitiera de nuevo. Al final no hubo ningún juicio relacionado con este accidente y, por lo tanto, todo lo que les he contado probablemente no conocerán los detalles porque no salen a flote de ninguna forma y, por lo tanto, no cambiamos nada. Y, por lo tanto, esta situación se podría volver a repetir, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia, ¿no?, trabajar para que las situaciones no se repitan. ¿Estos modelos se pueden implantar? Sí, pensamos que hay situaciones en las que es fácil, o ámbitos de la población en los que es fácil trabajar, por ejemplo, en el laboral. Es muy interesante porque el ámbito laboral en España está representando el 75% de los accidentes de tráfico. Pero es que si venimos a Aragón es más del 83%, estamos otra vez igual, estamos por encima de la media. Bueno, pues una comunidad autónoma tiene competencias en materia de trabajo. Se podrían organizar cosas específicamente dirigidas al ámbito laboral. Nosotros siempre hemos propuesto desde hace unos años un modelo asociativo donde las organizaciones empresariales, los que tengan flotas, todas las empresas, que puedan, por ejemplo, constituirse como una asociación que investigue sus propios accidentes, sufragado por ellos los gastos por las empresas, y que compartan todos los aprendizajes que salen del análisis de esos accidentes. Podría ser una forma de retroalimentación para mejorar su seguridad. En cualquier caso, bueno, pues en Aragón, o dentro de una comunidad autonómica, en concreto la nuestra, tenemos ámbitos para trabajar. Es que están los colegios, los institutos, tenemos la universidad, todo lo que es la I+D+I en Aragón, sanidad, salud pública. Son todo ámbitos en los que la seguridad vial se aborda de una u otra forma. Son ámbitos que pueden recibir recomendaciones, pero que también pueden ayudar a emitir esas recomendaciones. Y de ahí surgía pues, lo que era nuestra propuesta para todos ustedes, que era el decir, bueno, pues se podría articular una estructura dentro de Aragón de forma oficial, como lo que proponíamos ese instituto, posible Instituto Aragonés de Seguridad Vial, pero eso sí, que tendría que tener un carácter totalmente transversal, que tendría que tener un carácter totalmente técnico, es lo que estamos tratando de trasladar aquí, ¿no?, la importancia del trabajo técnico en torno a la seguridad. Y luego, pues, una cosa muy importante también, siempre en este tipo de trabajo se reclama la independencia. Por ejemplo, las comisiones de investigación de accidentes de aéreos o ferroviarios o marítimos, que están reguladas incluso a nivel comunitario, pues ahí se reconoce expresamente la independencia de todos los técnicos que trabajan en eso. De hecho,
Esto llega hasta el punto que, por ejemplo, en los accidentes aéreos hay convenios con el Ministerio de Justicia para que los técnicos no puedan ser ni siquiera llamados a declarar en un juicio, salvo que se estime que sea conveniente, ¿no? Pero no se puede obligar a los técnicos, porque se considera que se les tiene que dejar una parcela de trabajo totalmente independiente, ¿no? Bueno, pues digamos que nos gustaría inspirarnos en ese modelo. Todo lo que hemos contado en materia de tráfico no se está realizando en ningún país europeo que nosotros sepamos en estos momentos. Pero sí que es cierto que desde la Unión Europea, que tradicionalmente toda su identificación de causas de accidentes de tráfico va ligada a responsabilidades, y hablo, por ejemplo, cuando oímos hablar exceso de velocidad, estamos hablando de una cuestión de responsabilidad, ¿no? Cuando decimos consumo de alcohol, por ejemplo, que obviamente el alcohol sobra en la conducción, pero no siempre es el detonante de los accidentes, pero es también cuestión de responsabilidad. Hablan los fallecidos que, por ejemplo, no llevan el casco en moto, es una cuestión de responsabilidad. ¿Hay que llevar el casco? Claro que sí, pero a nosotros no nos preocuparía la infracción, nos preocuparía por qué llegamos a la situación en la que hay personas que se suben a una moto sin su casco, ¿no? Sería un poco la diferencia. Entonces, aunque estamos en esa situación, ya están saliendo voces en la Unión Europea que reclaman que adoptemos el modelo de estos otros modos de transporte, ¿no? Y en concreto una asociación a nivel europeo, el ETSC, ya ha hecho alguna publicación en este sentido, en la necesidad de imitar esos modelos de trabajo. Ante esta situación, pues claro, decimos además, podemos ser un referente a nivel no solo nacional, sino también a nivel europeo. Y como siempre, pues recordando que todo lo que se plantea aquí no tendría ningún tipo de interferencia con lo que serían las políticas europeas o nacionales sobre seguridad vial, que esto es totalmente compatible. Les queríamos comentar además, les habrán hecho llegar, me imagino, la información, que hubo un intento de hacer algo todavía más ambicioso que esto en Aragón, y que lo que le llamamos la iniciativa se llamó Subitis, que viene pues de emergencias, ¿no? Como tal, y que fue un intento de crear un centro especializado en todo lo que fuera el análisis, formación, capacitación, adiestramiento en torno a emergencias y grandes desastres, especialmente los relacionados con el mundo del transporte. Aquí estamos dando un escalón más alto, porque ya estábamos planteando que en un centro de este tipo se pudiera trabajar también la formación, por ejemplo, en intervención en accidentes aéreos, en accidentes ferroviarios. No siempre se están moviendo trenes que han tenido un accidente, o un autobús que se caiga a un río, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, incendios en túneles, ¿no? Son situaciones en las que hace falta una especial capacidad de coordinación y de capacidad técnica de los intervinientes. Y hay una gran demanda, ¿no? Se intentó crear eso en Aragón. Una iniciativa más pequeñita, como la que le hemos traído aquí, tendría cabida perfectamente dentro de esta otra más grande. La idea de Subitis recibió además apoyos a nivel internacional. Ahí abajo tienen otras instituciones que se sumaron a esta iniciativa y que la apoyan. Estaba la Unidad Militar de Emergencias, que emitió unos informes muy positivos sobre lo que se podía hacer en este sentido. Estoy hablando de todo esto, se pensaba en el entorno de Motorland, porque ya teníamos unas grandes infraestructuras que podrían ser útiles. Asociaciones de rescate, empresas de construcción como IDOM Lamaz, Fires Foundation, que es una fundación internacional que tiene sede en Estados Unidos. El Ministerio de Justicia necesita adiestrarse para gestionar sucesos con múltiples víctimas, ¿no? Identificación de cadáveres con drones, bueno, identificación de personas vivas con drones, ¿no? Nuevas situaciones que pueden ser complejas, ¿no? Y también estuvo incluso colaborando en lo que fue el propio Gobierno de Aragón. Bueno, pues con esto damos un poco por concluida la exposición de las ideas que les queríamos traer. La idea es esa, ¿no? Es decir, esa semilla que podíamos plantear, ese Instituto Aragonés de Seguridad Vial para iniciar el trabajo en la línea más técnica y sin olvidar pues, que en esta tierra pues, hay capacidad también para acometer otras iniciativas de mayor envergadura. Pues muchas gracias. Gracias. Gracias, señor Alba. Ahora será turno de los grupos políticos. En primer lugar, tendrá la palabra la señora Buch por el Grupo Mixto, Agrupación Parlamentaria Aragón Teruel Existe. Tiene 3 minutos. Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Bienvenidos a esta subcomisión. Agradecerles la comparecencia y yo, en primer lugar,
como no puede ser de otra manera, también voy a empezar desde Aragón Teruel Existe por dar nuestras condolencias y nuestra solidaridad con las 6 víctimas que hubo ayer en accidente de tráfico en nuestra carretera en apenas 8 horas. Como usted decía, causas que hay que analizar porque queda mucho camino por andar. Quiero agradecerles, evidentemente, su comparecencia, la información que nos ha traído, que, por supuesto, no solamente es tremendamente interesante, sino que es más que necesaria, y agradecerles el trabajo que realizan para concitar diferentes organizaciones ciudadanas, entidades profesionales preocupadas por mejorar la seguridad vial y que han sido capaces de trabajar juntas, un gran ejemplo hoy en día, para unir sus esfuerzos en favor del bien común, en este caso, para seguir trabajando por la seguridad vial. Tenemos que trabajar para conocer y reducir la siniestralidad. Es que no puede ser de otra manera. El esfuerzo para mejorar la seguridad vial debe de continuar, porque sí, es cierto que al principio de los años 2000 la siniestralidad en nuestro país era tremenda. Se consiguió rebajar un 70%. Ahora nos parece que se andó un camino. No, como usted ha dicho al empezar, no solamente nos hemos estancado, sino que vamos a peor. Tremendamente significativo me ha parecido en su intervención cuando nos ha hablado de la necesidad del análisis casual. Claro, es que si no conocemos las causas, mal vamos a poder poner las soluciones. Y significativo que en un accidente trágico como el que nos ha nombrado, las causas se derivan única y exclusivamente en un juzgado, que esas causas no salgan de ese juzgado, con lo cual no llegan a las instituciones, no llegan a los gobernantes, no se preocupan de ellas, no hay intención de poner soluciones. Y esto es lo que no debe pasar. Con lo cual, iniciativas como la que hoy nos traen de la creación del Instituto Aragonés de Seguridad Vial no solamente es necesario, sino que nosotros consideramos que es imprescindible. Es imprescindible seguir el ejemplo que ustedes nos ponen de trabajar desde la unidad con un carácter técnico, única y exclusivamente con un carácter técnico, porque creo que hoy en día ya estamos viendo que todo lo que se lleva al ámbito de la política no lleva a los resultados necesarios. Y la seguridad vial lo merece. Aragón tiene muchos problemas para la seguridad vial, las peores carreteras del Estado, una dispersión geográfica muy grande, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, con esto ya concluyo, desde Aragón Teruel existe desde luego todo nuestro apoyo. Nos parece una iniciativa, no, como he dicho, no solo necesaria, sino imprescindible. Así que lo poquito que nosotros podamos hacer aquí nos encontrarán. Y muchísimas gracias por su trabajo y su exposición. Gracias, señora Bug. Turno ahora para Junta Aragonesista. Señora Ariste, cuando quiera. Gracias, presidenta. Bueno, lo primero agradecer, pues sinceramente, su presencia en el día de hoy en esta comisión y también, pues como no, trasladar desde Junta Aragonesista pues nuestro afecto con las personas fallecidas en el día de ayer. 3 personas de Mequinenza, un bebé, una persona de 17 años, un adolescente y una persona de 47, así también como una pronta recuperación a las personas que están heridas. Gracias a ustedes por dedicar vuestro tiempo, vuestro trabajo y vuestra experiencia a trasladar estas reflexiones a estas Cortes de Aragón, que son la casa de todos los aragoneses y todas las aragonesas. A menudo debatimos de leyes, de presupuestos o iniciativas políticas, pero es importante recordar que muchas de las mejores ideas nacen precisamente pues, de la sociedad civil, de quienes trabajan cada día sobre el terreno, investigan, forman, acompañan a las víctimas o conocen de primera mano la realidad de nuestras carreteras. La verdad es que la seguridad vial no entiende de ideologías y detrás de cada accidente hay personas, hay
familias, hay sueños, hay proyectos de vida pues que se pueden verse truncados en cuestión de apenas unos segundos. Así que cualquier aportación orientada a reducir la siniestralidad pues merece ser escuchada con atención y sobre todo con mucho respeto. Hoy nos han trasladado la creación del Instituto Aragonés de la Seguridad Vial, pues está relacionado con la educación, la prevención, la investigación, la coordinación entre administraciones y la generación de conocimiento especializado. Cuestiones que sin duda deben formar parte de cualquier estrategia seria para seguir avanzando hacia unas carreteras pues más seguras y más dignas. Desde Chunta Aragonesista, desde nuestro grupo, agradecerles, trasladarles nuestro agradecimiento, que tomamos nota, como no, de todas las aportaciones realizadas y que comparecencias como esta son especialmente valiosas, que nos permiten conocer experiencias, detectar necesidades y disponer de más herramientas para impulsar iniciativas que puedan traducirse en mejoras reales para la ciudadanía, que al final de eso se trata. Además, pues también creemos que es positivo que estas Cortes pues sigan siendo un espacio abierto a la participación de entidades, asociaciones, fundaciones y expertos, sobre todo, que tienen mucho que aportar pues, al debate público entre todos nosotros. Y la verdad es que escuchar a quienes conocen la materia con profundidad nos ayuda a legislar mejor, a tomar decisiones más acertadas y a los que estamos aquí pues aprender cada día. Por eso, pues, más allá de las propuestas concretas que hoy se han expuesto, como la creación del instituto, agradecerles su compromiso con una causa tan importante como la seguridad vial y, sobre todo, pues, estar a disposición de todos ustedes y agradecerles otra vez el compartir sus experiencias con todos nosotros. Muchas gracias. Gracias, señora Ariste. Será turno ahora para el Grupo Parlamentario Vox en Aragón, para la señora Fernández. Gracias, presidenta. Buenos días y bienvenidos don Miguel Ángel Ania, Juan José Alba y Eduardo Colell. Lo primero, desde Vox, igualmente como el resto de portavoces parlamentarios, unirnos a las condolencias de los accidentes ocurridos ayer en Aragón. Y, bueno, bienvenidos a esta casa y gracias por esa exposición. Bienvenidos una vez más, porque yo sí que tuve la ocasión de estar con ustedes o con don Juan José en una jornada de seguridad encaminada a la seguridad vial infantil, que fue muy interesante. Y, en general, a los tres por esa intensa labor para concienciar y formar, que es lo que os ha convertido en colaboración con el resto de asociaciones en referentes. Bueno, en aquel momento, cuando hablábamos concretamente de la seguridad vial infantil, que nos toca a todos, pues ayer estaban diciendo que un joven, un bebé, pues hablaban, entre otros objetivos, de los productos de seguridad, y sí que me pareció muy interesante, y me parece interesante trasladarlo a el resto de portavoces, que hablaban de la formación necesaria en el punto de venta. Aquello a mí me llegó, porque cuando tú compras una silla, algo que puedas adaptar al coche, pues de nada te sirve comprar la mejor, como si nos compramos el móvil de mejor generación, si luego no lo sabes utilizar, no sabes colocar, y eso no te evita un accidente, sobre todo en bebés y en personas pequeñas que pueden salir volando dentro del coche. Bueno, en cuanto al tema que nos ocupa hoy, la necesidad de analizar todas las causas técnicas, porque cierto es que no todo es, como dicen, exceso de velocidad, porque con exceso de velocidad vamos a lo que llaman caso cerrado y ahí no vamos a buscar ninguna solución. Nos preocupa, después de haberlo visto, que nos lo hayan dicho, de haber leído en el PDF que enviaron ustedes, que Aragón, pues desde hace 6 años, estemos por encima de la media y para peor, porque estamos hablando de accidentes. Y que también en el ámbito laboral, que se dan el 75%, también en Aragón estemos por encima con ese 83%. Entonces, lo que queremos decirles desde Vox es que tienen nuestro apoyo para valorar la creación de esa estructura de la que nos hablan, de coordinar actividades para reducir la accidentabilidad, que tenga ese carácter exclusivamente técnico y con esa independencia de los técnicos para que pueda funcionar sin interferencias de otro tipo. Y nuestra pregunta, por nuestra parte, como siempre estamos hablando o preguntando por la economía y economizar estructuras,
¿cuál es la idea o de dónde vendrían para el sostenimiento de esta estructura? Si sería una mezcla de fondos europeos, los fabricantes de coches, la DGT a través de impuestos como ITV. Y por nuestra parte, nada más reiterarles el apoyo para valorar y estudiar la posible creación de este instituto. Muchas gracias. Gracias, señora Fernández. Y ahora será turno del Grupo Socialista. Para ello tiene la palabra la señora Soler. Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días. Bienvenidas a esta subcomisión. También quiero unirme a las muestras de condolencia que han manifestado ya tanto la presidenta como el resto de los intervinientes que me han precedido en el uso de la palabra. En primer lugar, quiero agradecerle su comparecencia hoy aquí, sus explicaciones y todo el trabajo y la labor que vienen realizando desde sus diferentes organizaciones hacia el cometido que todos los que estamos aquí pues queremos, que es salvar vidas y luchar por la seguridad vial. Nos han traído una propuesta que es la creación de un Instituto Aragonés de Seguridad Vial que creemos que es muy interesante y muy importante. Una propuesta que merece ser abordada con rigor y con gran seriedad. Su presencia y su propuesta nos interpela como dirigentes o responsables políticos y sobre todo por los datos que ustedes nos han comentado hoy aquí y por todo lo que pasó ayer en ese martes trágico. La seguridad vial no es una cuestión secundaria, sino es primordial para todos nosotros. Todos estamos implicados, todos debemos de arrimar el hombro y todos debemos de colaborar. Actualmente, ya lo han dicho ustedes, que se llevan a cabo desde diferentes departamentos y muchas veces pues, no están coordinados y bajo ese instituto podría estar todo coordinado y sería mucho más operativo. Yo creo que es un acierto totalmente. Además, Aragón tiene unas características territoriales, como ya se ha dicho aquí, pues, con una red extensa de carreteras secundarias, dispersión poblacional, por lo cual necesitamos políticas adaptadas a nuestra comunidad. Y esta sería una política que podría englobar un buen montón o un grupo de actividades y de medidas que pudieran pues, trabajar alrededor del análisis causal, como ustedes bien decían, desde esa parte técnica y además que podríamos ser referentes tanto nacional como internacionalmente, porque así sería una forma de prevenir, que es lo más importante, es una política pública transversal y además que puede salvar vidas y muy importante. Decirles que desde el Grupo Parlamentario Socialista pues, vamos a tenderle la mano a recoger su propuesta, a estudiarla y a impulsarla desde estas Cortes a través de cualquier iniciativa parlamentaria, como puede ser una proposición no de ley. Porque creemos que ese Instituto Aragonés, que coordine todas las acciones, que centralice las actuaciones, que permita optimizar los recursos y que tenga en cuenta pues, la compleja red viaria que tenemos, la climatología, nuestra singularidad, pues es importante pues, empezar desde cero. Y además ese carácter transversal técnico independiente pues también es muy importante, como usted comentaba. Con lo cual, cuente con todo nuestro apoyo, porque tenemos un gran reto por delante como sociedad, todos y cada uno de nosotros, con lo cual haremos extensible su propuesta y la adquiriremos para traerla aquí a estas Cortes porque nos parece especialmente importante. Muchas gracias por su comparecencia y nos tiene aquí para todo lo que necesite. Gracias. Gracias, señora Soler. Turno ahora para el Grupo Parlamentario Popular. Señora Vicente, tiene 3 minutos. Gracias, presidenta. Me uno al resto de grupos políticos con mostrar nuestras condolencias por las trágicas pérdidas de vidas humanas que tuvieron lugar ayer en las carreteras de Aragón. Especialmente, en mi caso, 3 de los vecinos fallecidos son de mi misma provincia, o sea, de mi misma comarca, del Bajo Cinca, de la provincia de Huesca. Con lo cual, pues bueno, el sentimiento es aún más acentuado, ¿no?, en este sentido. Bienvenidos a los comparecientes. Muchas gracias por venir aquí a esta que es vuestra comisión y, sobre todo, aportar esas reflexiones y esas propuestas siempre positivas con ánimo de sumar y de trasladar una cuestión que es tan importante, que es fundamental como la seguridad vial,
y la reducción de la siniestralidad en nuestras carreteras. Gracias, insisto, por vuestro trabajo y por vuestras aportaciones positivas. Compartimos desde el Partido Popular plenamente el objetivo de seguir trabajando hacia unas vías más seguras, disminuir al máximo la cantidad de víctimas, que ese al final es un poco el objetivo. Nadie puede discutir, ningún partido político podemos estar en desacuerdo en reducir el número de accidentes, el número de heridos, de víctimas mortales, porque al final es el objetivo prioritario para cualquier administración pública. La seguridad vial es una materia cuya competencia principal, ustedes lo conocen, corresponde al Estado a través de la Dirección General de Tráfico, que es precisamente el organismo que dispone de todas las competencias, como estábamos diciendo, también de los medios técnicos, de los sistemas de información y de los recursos humanos necesarios para desarrollar esas políticas de seguridad vial en todo el territorio nacional. Pero les quería compartir que desde el Partido Popular entendemos que esta propuesta que ustedes traen aquí es muy interesante, es necesaria y que cuenten también pues, con nuestro apoyo para poder coordinar, para poder estudiar esta propuesta de la creación del Instituto Aragonés de Seguridad Vial. Desde el Gobierno de Aragón, en lo que a nosotros como Gobierno de Aragón nos compete al Gobierno de Aragón, es desarrollar todo lo que tiene que ver con la seguridad vial. Ya se encuentran integradas en las competencias ordinarias de los distintos departamentos de las administraciones autonómicas. La conservación de carreteras autonómicas, la educación, la movilidad, la protección civil, la atención sanitaria en emergencias o las campañas de sensibilización ya disponen en estos momentos de órganos administrativos corresponsables para esa ejecución y el Gobierno de Aragón está trabajando en ello. Por ejemplo, recientemente en el mes de febrero, por concretar un poco, se ha puesto en marcha a través de un convenio entre el Departamento de Educación y la Fundación Educatraffic la realización de jornadas de seguridad vial dirigidas al alumnado de bachillerato y de formación profesional de centros educativos en toda la comunidad autónoma, porque entendemos que la prevención, y especialmente en jóvenes, es fundamental para poder llegar a evitar estos siniestros, ¿no? Esta iniciativa tiene como objetivo promover la movilidad segura, responsable y sostenible, así como sensibilizar a los jóvenes de los riesgos asociados a la conducción, por ejemplo, bajo los efectos del alcohol o de las drogas. Todo siempre para contribuir a la mejora de la seguridad vial. Y voy a acabar con una declaración literal del ponente que ha comentado de todos podemos hacer más cosas en materia de educación, de seguridad vial. Y es así. Desde el Partido Popular reiteramos el apoyo para valorar la creación de este instituto y para poder llevar adelante las iniciativas que ustedes han propuesto y que han surgido a raíz de su trabajo. Gracias. Gracias, señora Vicente. Será turno ahora del señor Alba para responder a todos ustedes por un tiempo de 10 minutos. Muchas gracias. Bueno, yo para mí lo más importante después de escucharles es que creo que hemos sabido transmitir la gran importancia del trabajo técnico, que no el de la responsabilidad, sino el técnico, y ese es un gran paso. No he matizado cuando hemos intervenido que también, la verdad, no estamos trayendo aquí una idea que sea para tener efectos ya positivos mañana mismo, ¿no? Estamos hablando de lo que es todo un cambio de mentalidad. Si conseguimos arrancar los trabajos en torno a la mejora de seguridad con el análisis de esas causas de accidentes, empieza el ciclo en ese momento, de empezar a acumular información de un accidente, a ver si ese no se repite, pero llegará otro, que habrá que analizarlo también, ¿no? Y haremos cosas, o intentaremos hacerlas, para que no se repita ese otro otra vez. O sea, que es lo mismo, ¿no? Es un ciclo ya de mejora continua, por decirlo así. Me comentaba una cita, o me ha citado a mí mismo, ¿no? He puesto otra cita también que decía, si hacemos siempre lo mismo, o no esperemos obtener cosas distintas, haciendo siempre, es el bucle que tenemos que romper. Ahora estamos, porque me hablaba campañas, jornadas, los chavales, las bicis, estamos haciendo siempre lo mismo, pero hay que salir de ahí. Yo no puedo yo quiero mejorar la seguridad en bicicleta, yo no puedo ir a un instituto a decir, chavales, tened cuidado, id con prudencia, poneros el casco. No, yo tengo que llevaros, vamos a mojar el suelo y nos vamos a subir en una bicicleta, y vamos a entender lo fácil que es caerte. No hace falta caerse para eso, pero con unas motos lo mismo. Con conductores, la formación que tenemos no sirve para nada. Los conductores que salen recién salidos de una academia de la calle son bombas de relojería para sí mismos y para los demás.
tenemos que trabajar formación aparte. Hay que enfrentar a la gente a riesgos. Si yo no enfrento a un conductor a riesgos, ¿cuándo aprenderá? Cuando se enfrente de verdad al primer riesgo y suponiendo que salga airoso, ¿no? Entonces, esto es un poco romper esos moldes, ¿no? Es lo que planteamos. Y luego tenía otro comentario que probablemente Miguel Ángel podrá dar puntualizarlo mejor. Hablaba del sostenimiento, ¿no? de un instituto o de una idea de estas características. Hombre, yo de salida sí que diría que muchas cosas no hay que hacer nada añadido porque hay mucha duplicidad, como estamos hablando. Hacemos cosas desde sanidad, desde educación, desde trabajo, que están repitiendo actividades por distintos cauces, ¿no? Y que cada uno va a su aire, por decirlo así, ¿no? Pues esos recursos ya están dedicados ahí. Pero luego yo creo que tendríamos que acudir a nuevos compañeros de viaje. ¿Quiénes pueden ser unos de los mayores beneficiados de reducir la siniestralidad? Las aseguradoras. Piensen además que la automoción está haciendo una cosa muy importante, que es que está evitando muchas muertes, simplemente la seguridad en los coches. Pero muchas muertes las está transformando en accidentes graves, donde quedan secuelas, donde queda gente en coma, queda gente tetrapléjica, que supone unos grandísimos costes a las aseguradoras. Hombre, pues ellos tendrían que ser también los primeros interesados en que prosperen estas iniciativas, porque les vamos a ahorrar dinero, por decirlo así, crematísticamente, ¿no? Y luego también pues, tienen que pensar que no toda la estructura de un instituto de estas características tiene que estar dentro de un gobierno de Aragón, porque aquí hemos venido 7 instituciones, pero es que podría haber 50 en Aragón, que todos, como decía, ninguno es especialista en seguridad vial, porque siempre recordamos que la seguridad vial es psicología, pedagogía, medicina, derecho, ingeniería de caminos, industrial, es totalmente transversal. Entonces, hay muchas asociaciones, entidades, donde hay grandes expertos en disciplinas que todas ellas contribuyen a mejorar la seguridad vial y que, por supuesto, van a estar encantadas de colaborar en esa labor de asesoría, de información también a un gobierno. Más allá de eso, pues quizás tú, Miguel Ángel, puedas, por tu experiencia, aportar más cosas. Sí. Es evidente que el coste de una vida merece que pongamos todo el esfuerzo que se pueda. Aragón, además, yo quería recalcarlo, tiene dentro de su tejido económico un peso muy específico en todo lo que es automoción, en todo lo que significa fabricación de coches, de semirremolques, de todo tipo de vehículos y evidentemente ese liderazgo también se debería de manifestar en trabajar dentro de lo que es la seguridad vial. Por otro lado, Aragón también tiene mayor siniestralidad porque tiene mucho tráfico de paso. Y ese tráfico de paso, que posiblemente suponga casi el 50% del tráfico global de todos los vehículos que pasan por Aragón, evidentemente incrementan la probabilidad de tener un accidente. ¿Eso qué significa? Que el análisis de los accidentes que se producen seguramente nos va a permitir exigir a las administraciones correspondientes la adopción de determinadas medidas, a las empresas también la adopción de determinados cambios y poder mejorar la reglamentación que regula todo lo relacionado con la seguridad vial, ¿no? En ese sentido, Aragón tiene bastantes cosas que decir. Y la figura jurídica que debería de tener el instituto, pues bueno, es algo que tendrán que analizar los jurídicos, pero que, bueno, podría ser un patronato en el que esté no solamente el Gobierno de Aragón, sino distintas instituciones públicas, pero también instituciones privadas, aseguradoras, fabricantes, concesionarios de gestión de infraestructuras, etcétera, ¿no? Como decía, hay tanto peso en la comunidad en este sentido que es muy importante que eso esté así. Y tenemos un ejemplo muy claro de liderazgo con Educatraffic, que Eduardo
ha recibido los mayores premios en seguridad vial a nivel nacional, es un referente a nivel nacional. Centro Zaragoza, que es las aseguradoras, ya tiene una estructura que también es un referente a nivel nacional, y lo que falta es ligarlo a el análisis caso por caso de todos aquellos casos que efectivamente se considere que son necesarios examinar para mejorar en ese proceso de mejora continua, que es el paso que falta dar para reducir el número de accidentes. Tenemos compañeros nuestros, yo aquí represento al Colegio de Ingenieros Industriales, y tenemos compañeros nuestros que están, por ejemplo, en la Comisión de Análisis de Accidentes Ferroviarios, trabajando ahora pues, con el accidente de Adamuz. El accidente de Adamuz, bueno, pues si no analizas el por qué ha sucedido, estás condenado a repetirlo. Tienes que saber qué es lo que ha pasado ahí en sus últimas consecuencias. Ya no me vale decir, no, es que es el soldador que ha soldado mal. No, a ver, el soldador si ha soldado mal será por algo. O porque el protocolo no está bien hecho, o porque la ejecución no se ha hecho conforme a como se tenía que haber hecho. Entonces, este tipo de cuestiones es importante que haya un organismo totalmente independiente, no sujeto a presiones de ningún tipo, porque al final el análisis de los accidentes también es susceptible de ser utilizado por diferentes órganos de presión, y que efectivamente no se quede en la investigación que hace pues, la Guardia Civil, las fuerzas de seguridad. Lo que hacen es investigar la culpabilidad del hecho, pero no analizan por qué ese hecho, por qué esa persona iba a ese exceso de velocidad. Seguramente habrá distintas causas. Un accidente nunca es por una sola razón. Habrá distintas causas que se podrían mejorar para que ese accidente no se repita. ¿Quieres decir algo? Que podría ser también un paso en la comunidad autónoma para pedir, no sé cómo va el tema, no tengo ni idea de política, la transferencia en temas de seguridad vial, ¿no? Así como están los Mossos d'Esquadra en Cataluña, ¿no? Así como están la Ertzaintza en el País Vasco, ¿no? Y los forales en Navarra, ¿no? Y tener aquí una policía propia en Aragón, ¿de acuerdo? Para temas relacionados con el tráfico, que podría además alimentarse de todas las conclusiones que sacamos en el Instituto Aragonés de Seguridad Vial, y sobre todo una forma de financiar, y conseguiríamos hacer algo que todavía no se ha logrado hacer en España, porque se supone que el dinero que se recauda de las multas de tráfico se tiene que dedicar para la mejora de la seguridad vial, y eso no se está haciendo. Bueno, yo quizás que nos hemos venido un poco arriba al final, a lo mejor. O sea, no queríamos llegar tan lejos, pero bueno, yo por concluir, simplemente decirles que nos tienen a su disposición. Podríamos traer muchos ejemplos de accidentes concretos que simplemente por confidencialidad no queremos nombrarlos, porque se pueden identificar si los nombramos, ¿no? Porque han salido en medios muchos de ellos, pero sí les podemos recordar lo fácil que es matarse cambiando la rueda de un coche, eso pasa, o intentando salir de un coche volcado, eso pasa también. Muchas cosas sencillas que se pueden aprender, pero que cualquier tipo de detalle que necesiten, que nos tienen a su disposición para lo que haga falta. Muchas gracias. Gracias a los tres. Suspendemos por unos minutos para despedirles.
Retomamos la sesión, esta vez con la comparecencia número 226 de Evoé San Segundo Benassage, al objeto de informar sobre el abuso de poder contra un menor con discapacidad por parte del Ayuntamiento de Sabiñánigo. La compareciente tendrá un tiempo de 15 minutos para exponer sus problemas y comenzamos cuando usted quiera. 15 minutos. Buenos días, señora presidenta, señores y señores diputados. Mi nombre es Evoé y estoy esta mañana aquí en calidad de madre y para ser la voz de mi hijo. Con apenas 3 años comenzó a sufrir desde el ayuntamiento de nuestra localidad, Sabiñánigo, unos actos sucesivos contra él y en contra de su condición. A día de hoy sigue ocurriendo. Con un 65% de discapacidad, dependencia grado 2, retraso del neurodesarrollo, síndrome de Klinefelter en mosaico al 47%, parálisis cerebral leve y siendo autista no verbal, mi hijo es un menor con total vulnerabilidad. Un dato para que tengan en cuenta es una característica en común que tienen el síndrome de Klinefelter y el autismo, y es la dificultad para sociabilizar con iguales. Por eso que mi hijo participe en actividades de ocio, para él es una necesidad clínica. En mayo de 2024, el Ayuntamiento publicitó para la escuela de verano X plazas en total, reservando 10 para niños con necesidades especiales. Entregamos la documentación requerida y mi hijo fue admitido. Así que desde mayo ellos fueron conocedores de la condición. Tuvieron tiempo para buscar y contratar a una persona cualificada, para que estuviese acompañando a mi hijo para poder participar de las actividades en igualdad de oportunidades junto con el resto de niños. En menos de 5 días vimos a nuestro hijo descalzo en un patio de recreo del colegio, sin comer ni beber porque 3 individuos decidieron que él no tenía por qué comer ni beber. El pañal sin cambiar y para una solamente vez que lo hicieron acabamos en urgencias. Estuve una mañana con los monitores por si no sabían muy bien cómo llevar la situación, poder ayudarles. Nos quejamos en repetidas ocasiones al técnico del ayuntamiento por cómo llegaba el niño a casa. El primer día, a los 40 minutos, me llamaron para que fuese a recogerle porque no sabían cómo tratar a mi hijo. El tercer día, después de que una monitora me aconsejase que subiese yo a cambiar a mi hijo el pañal, subí. 2 horas después, me llamaron para que fuese a la piscina municipal porque entre 3 personas no sabían sacarle de una piscina infantil. Por el maltrato recibido, tanto el niño como nosotros decidimos poner una denuncia, la cual, si no llega a ser por el Justicia de Aragón, jamás habría aparecido. El ayuntamiento nos dio la opción de sacar al niño de la escuela de verano y les dijimos que eso no iba a suceder porque nuestro hijo necesita sociabilizar con iguales. Ante nuestra sugerencia del despido de alguno de los monitores y así poder contratar a alguien cualificado, dijeron que ninguno iba a ser despedido. Después entendimos el porqué. Y es que tenían que decidir a quién iban a despedir, si al hijo de la mejor amiga de la alcaldesa, a la hija del concejal de contratación o a la hija de la técnico de recursos humanos y vocal de comisión de valoración de la comarca del Alto Gállego. Para esa contratación hicieron falta saltarse una bolsa de empleo, la lista de bolsa de empleo, inventarse un examen previo que nunca existió y modificar puntos de valoración y titulación. Una vez puesta la denuncia, decidieron que sí se iba a contratar a alguien cualificado, dato que sugiere que sí existía una negligencia por su parte. Esto lo quiero dejar claro porque, según la concejal de Infancia y Juventud, en el aspecto de contratar a alguien cualificado, según ella, no era necesario y que encima la ley les podía amparar. Pero si les amparaba la ley, ¿por qué terminaron contratando a alguien? Si no era necesario para mi hijo, entiendo que en el supuesto de haber habido un niño con necesidades especiales y discapacidad visual o auditiva, tampoco le hubieran contratado. En 2025 y 2026, el Ayuntamiento, junto con la comarca, trabajan bajo el plan corresponsable del Ministerio de Igualdad para realizar la escuela de verano. El Ministerio tiene unos baremos de valoración y uno de ellos como preferencia para las listas o las familias donde uno de los miembros tenga una discapacidad reconocida. En ambos años, una vez les han dado la subvención, ese baremo ha quedado en el olvido y, por consiguiente, han dejado a mis hijos excluidos y he comunicado lo sucedido al Ministerio. Este año, además, la transparencia ha sido también eliminada porque en vez de nombres han puesto solamente números. En la carta con una respuesta que recibimos hace apenas 24 horas, aparte de contestar sin ningún tipo de criterio y con más mentiras, han usado el término baremo ciego a la condición de discapacidad.
Esto realmente significa que es un baremo para la valoración de las personas con una discapacidad visual. Ellos, en cambio, lo han usado para excluir a mis hijos en el punto de igualdad y no discriminación. Para mí es una carencia de la moral de la alcaldesa usar ese término en contra de un niño realmente con discapacidad. El 15 de abril de 2025 fuimos 7 personas citadas a declarar al juzgado de Jaca. Sin esperarlo, la alcaldesa y la concejal de Infancia y Juventud aparecieron en el mismo juzgado. Como el abogado que tuvimos una semana antes de las declaraciones renunció a representarnos, una vez nosotros declaramos, nos fuimos. En noviembre solicitamos saber las declaraciones y obtuvimos toda la documentación. Ahí fue cuando descubrimos que el 15 de abril, mientras la alcaldesa estaba dentro del juzgado, lo que desapareció fue la declaración de mi marido. El orden en el que debíamos declarar no se llevó a cabo. Tanto en las declaraciones de la parte denunciada como la testigo, que es la terapeuta de atención temprana de mi hijo, solo hay contradicciones e injurias delante de un juez estando bajo juramento. En las declaraciones comprobamos, viendo la parte de abajo izquierda, que hubo un parón de 1 hora y media sin motivo que sepamos y estando la alcaldesa y la concejal en el edificio. Vimos el documento de archivo del caso del 18 de agosto. Tras la declaración que hicimos en abril, nos dijeron que debíamos solicitar un abogado de oficio. En julio nos llegó una carta donde estaba el nombre de la abogada asignada y el nombre de la procuradora que ya teníamos nosotros previamente. Sin embargo, en otro documento del juzgado y del Ilustre Colegio de Abogados no decía lo mismo. Solicitando toda la documentación fue cuando supimos que sin aviso y a nuestras espaldas nos quitaron a la procuradora y nos impusieron al hermano del procurador del ayuntamiento, siendo este además el vicesecretario del Ilustre Colegio de Procuradores de Huesca. Tras solicitar una orden de alejamiento de uno de los monitores, dado que su nombre estaba en la lista de monitores del año 2025 y tras la llamada al ministerio, admitieron a mis hijos. Por temor a represalias fue cuando solicitamos la orden de alejamiento. En agosto, la abogada de oficio se pone en contacto y nos transmite que a ella solo le han dicho que se encargue de la orden de alejamiento. Le pregunto por las declaraciones y me contesta que la solicite yo al juzgado, pero en el mes de septiembre, porque siendo agosto son vacaciones judiciales. Son vacaciones judiciales, pero el 18 de agosto se archiva el caso. A 17 de septiembre seguía sin tener notificación ninguna de la denuncia que interpusimos en el verano del 2024. Toda esta trama surge únicamente porque nos negamos a renunciar a que nuestro hijo pudiese disfrutar de actividades de ocio con iguales y, por supuesto, con una persona cualificada. He tenido que leer y oír cómo estos individuos mienten sin demostrar nada y, a pesar de yo tener pruebas, se les ha creído a ellos. Tengo un vídeo en mi casa y otro en el baño del colegio donde yo estoy cambiando a mi hijo y es el mismo pañal que le puse a las 9 de la mañana, porque por dentro le puse el nombre, la fecha y la hora. Aun con esa prueba, estas personas dijeron que ellos hasta 4 veces al día le cambiaban. Han jugado con la condición no verbal de mi hijo, se han reído de él, le han humillado, le han arrebatado la dignidad, los derechos y la integridad. 15 personas entre los que se encuentran una alcaldesa, un concejal de contratación, concejal de Infancia y Juventud, técnico de Recursos Humanos y vocal de Comisión de Valoración de la comarca, técnico de Ayuntamiento, terapeuta de atención temprana, monitores, abogados, procuradores y juez. Estas 15 personas han reído de mí y de mi hijo, de las leyes de Aragón, de España, de 2 convenciones internacionales. Lo que para el Parlamento Europeo es intocable, como el principio del interés superior del niño, para estas 15 personas es solo un chiste. Querría que por un momento consiguiesen ponerse en mi piel con lo que les voy a decir. La condición de mi hijo, excepto el síndrome de Klinefelter, llegó el día que él nació. Nació muerto y estuvo 6 minutos en parada. Desde ese instante la vida se convirtió en desafíos y esperas. Esperé 42 días para llevarle a casa. Estuve 3 años esperando para verle andar. Llevo 2 años estudiando leyes y derechos para hacer justicia por lo que le hicieron. Llevo 6 años soñando con oírle hablar y no creo que eso llegue a suceder. ¿Saben la de veces que me he llegado a preguntar qué va a ser de mi hijo el día que yo no esté? Esa pregunta es la que me hace que no me pueda rendir. Soy consciente de que mi hijo es autista no verbal y conozco todas sus dificultades, pero que yo sé que no son limitaciones.
Intento enseñarles a mis hijos el valor de la superación. Estoy cansada de tener que justificar y demostrar todo, y encima tener que ver que estas 15 personas no dan ni una triste explicación. El niño del que se han reído y burlado, yo le he llevado dentro, y por eso me duele tanto lo que le han hecho. Desde aquí a estas 15 personas les digo que esto ya se ha terminado y que no voy a dejar que se salgan con la suya, que hoy no, y que con mi hijo ya no. Siendo autista no verbal, con retraso del neurodesarrollo, parálisis cerebral leve. Mi hijo no tiene que atentar contra nadie, no abusa de ningún poder. Ni intimida, ni silencia, ni compra a nadie. Porque mi hijo tiene a su padre, a su hermana, a su familia, a gente que le quiere. Bruselas hoy conoce su historia y Europa le escucha. Y estando ya aquí quiero pensar que Aragón le está respaldando. Y me tiene a mí, que voy a seguir luchando donde sea hasta conseguir que se haga justicia. Tengo todas las pruebas en estas 19 carpetas, donde se demuestra cada acto ilícito contra él. No necesito usar ni la transgresión ni arbitrariedad. Dentro de las 19 carpetas hay más de 90 maneras diferentes de maltratar a mi hijo y a mi unidad familiar. Por todo esto, necesito pedirles transparencia con el caso porque necesito que la gente sepa lo que 15 adultos le han hecho a un niño pequeño. Solicito que estas Cortes requieran formalmente la intervención urgente de la Fiscalía Superior de Aragón para que asuma el control de la investigación de estas 15 personas. Pido que de forma prioritaria y antes de que se dicte ninguna sentencia en la Fiscalía, inste al juez a adoptar medidas cautelares urgentes para suspender e inhabilitar de manera provisional en sus funciones a todos los cargos y empleados públicos investigados. Le solicito amparo para mi familia, deteniendo de raíz cualquier tipo de represalia institucional o acoso hasta la resolución del caso. Yo no soy política y no entiendo de estrategias parlamentarias ni de siglas partidistas, pero sí sé que aquí hay personas de principios y con corazón, y les pido que miren exclusivamente por el interés superior del niño. Les ruego que por una vez miren juntos por un niño indefenso, vulnerable y no verbal, que hoy más que nunca les necesita. Debo decirles que Bruselas, y más en concreto el PETI, son conocedores del caso. Por lo tanto, ellos también han visto irregularidades. No dejen que sean ellos solos quien marque la diferencia con mi hijo. Gracias por la oportunidad de venir, dejarme ser su voz y contar su historia. Y para concluir, quería decirles una frase que considero muy apropiada para este caso. Piedad para el culpable es traición al inocente. Gracias. Gracias, señora Sansegundo. Ahora será el turno de los grupos políticos. Para empezar, tiene la palabra la señora Buch por 3 minutos del Grupo Mixto. Gracias, presidenta. Bueno, señora Eboe, bienvenida. Bienvenida a esta comisión, bienvenida a las Cortes de Aragón, bienvenida a su casa, porque esta es la casa de todos aragoneses. Nos ha dejado con el corazón encogido, evidentemente, como no puede ser de otra manera, puesto que ha venido a hablarnos de un menor vulnerable, pero ha venido a hablarnos de su hijo. Y ha sido tremendamente gráfica, la verdad. Claro que las instituciones tienen que estar para apoyar al ciudadano, cuanto menos a un niño y a un niño en una situación vulnerable. Yo quiero reconocer la labor que usted ha hecho desde el nacimiento de su hijo, esa labor de lucha, esa labor de estar siempre haciendo ese seguimiento, esa búsqueda, porque al final usted lo que está buscando es amparo para la atención de su hijo, sentirse acompañados, respaldados. Ha nombrado varias veces que muchas de las cuestiones que ponen encima de la mesa, cuestiones por las que muchas veces ustedes dicen que no, es porque buscan que su hijo esté integrado, socializado, que esté rodeado de niños, pues que su hijo también se sienta acompañado y respaldado. Nos ha puesto encima de la mesa situaciones que la verdad es que son tremendamente complicadas y dolorosas para usted, para su hijo, para su familia, para quienes les rodean. Nos ha dicho que ha acudido también ya al Justicia de Aragón. Supongo que habrá acudido a servicios sociales,
asociaciones, a todo tipo de tejido social que puede tener para que les puedan ayudar o asesorar. Al final es cierto que tienen una situación complicada, piden transparencia y que posiblemente sí sea necesario, bueno, posiblemente sí es necesario esa intermediación de instituciones para que no se sigan enquistando situaciones que al final les hacen daño, pero estamos hablando que le hacen daño al menor, que es quien tiene que ser atendido. Y evidentemente estamos ante una situación en la que la intermediación de las instituciones es necesaria para llegar entre todos, poniendo todo el mundo de su parte, a la mejor solución para que su hijo esté atendido, se sienta lo más integrado posible y se sienta acompañado, su hijo y ustedes como familia. Por nuestra parte, por parte de Aragón existe y de Teruel existe nuestra solidaridad y nuestro apoyo, como no puede ser de otra manera. Y una vez más agradecerle que hoy haya venido aquí a hacer esta comparecencia. Muchas gracias. Gracias, señora Bug. Turno ahora para Chunta Aragonesista, señora Ariste, cuando quiera. Gracias, presidenta. Bueno, lo primero, agradecerle y darle la bienvenida, señora Eboe, a esta comisión. Gracias por acudir a las Cortes de Aragón y por trasladar ante esta Cámara pues, una preocupación que usted considera relevante y le afecta directamente, según nos expone, a un menor que es su hijo con discapacidad. Expresar pues, una consideración personal e institucional. Y al final, cuando detrás de una comparecencia hay una situación que afecta a un menor y además a una persona con discapacidad, es lógico comprender la preocupación, la inquietud y el sentimiento de quienes consideran que no han encontrado respuestas, como es su caso, suficientes a sus demandas. Precisamente pues, por eso existen cauces como esta comisión, para que las personas puedan trasladar sus preocupaciones a las instituciones y sentirse escuchadas. Aunque a nosotros no nos corresponde anticipar conclusiones sobre los hechos, sí que creo que todos compartimos el deseo de que los problemas de la ciudadanía encuentren respuestas justas y lo más adecuadas posible, y que las administraciones públicas actúen siempre con sensibilidad, cercanía y vocación de servicio público. Las instituciones democráticas tienen sentido cuando somos capaces de escuchar a quienes acuden a ellas con inquietudes, con problemas como el suyo, con reivindicaciones o simplemente con la necesidad de ser oídos. Esa es una de las grandes fortalezas de nuestro sistema democrático, y es abrir las puertas de las instituciones a la sociedad y facilitar que la voz de los ciudadanos puedan llegar hasta los representantes que somos todos nosotros. Las Cortes de Aragón, como bien ha dicho la señora Buch, son la casa de todos y todas las aragonesas, y precisamente por eso existen espacios como este, donde la ciudadanía puede dirigirse directamente a la Cámara. Desde Chunta Aragonesista hemos escuchado con respeto su intervención, estudiaremos la información que nos ha facilitado, la que nos traslada, y haremos por favorecer que las instituciones públicas hagan aquello para lo que existen, que es atender y buscar respuestas dentro del marco que corresponde a cada administración, porque la confianza en las instituciones también se construye cuando las personas sienten que sus problemas, como bien decía antes, son escuchados y tomados en consideración. Y termino reiterando su agradecimiento por su presencia y por haber trasladado esta cuestión a estas Cortes de Aragón. Muchas gracias. Gracias, señora Ariste. Será turno ahora para la señora Pardo, por Grupo Parlamentario Vox en Aragón. Gracias, presidenta. Señora Sansegundo, nos han dejado a todos totalmente estremecidos y empatizamos totalmente con su dolor y muy duro su testimonio, y muy duro es ser conscientes de las carencias que usted manifiesta que está sufriendo su hijo. Y creo que es importante escuchar intervenciones como la suya, que lo que hace es dar voz a quien no puede alzarla, en este caso, como es su pequeño. Y creo que es importante ser conscientes de que la inclusión, estamos avanzando, quiero pensar que estamos avanzando en ello, pero que nos queda mucho todavía
para que deje de ser ese concepto institucional al que todos queremos llegar y que se convierta en una realidad. Y que intervenciones como estas, pues ojalá no las tuviéramos que escuchar nunca porque es muy duro, la verdad es que es muy duro. Yo no sé, desde estas Cortes, pues creo que lo primero que se me viene a la cabeza es que a lo mejor lo importante es repasar esos protocolos, en este caso el ayuntamiento de su localidad, el Ayuntamiento de Sabiñánigo, esos protocolos que creo que deberían de existir, y más en un ayuntamiento pequeño, que entiendo que es más sencillo. Cuanto más pequeño es la administración, más sencillo es el poder controlar, a lo mejor, pues en este caso, pues la escuela de verano de su hijo, pues unos protocolos estrictos para que esto no vuelva a suceder, para que un niño como el suyo no se vuelva a ver pues en esa situación o abandonado o usted dice que se han reído de él. Es que gestionar eso tiene que ser muy duro. Entonces, sí que es verdad que el tema judicial desde aquí pues lo veo un poco más complicado porque, claro, tampoco puede haber injerencias en el tema judicial por parte de estas Cortes y es una cosa juzgada y he visto su testimonio, he revisado absolutamente toda la documentación y es algo que eso ya me cuesta un poco más pronunciarme porque, claro, es que no puede haber injerencias de un Parlamento en un juzgado. Entonces, hemos de presumir que yo como abogada de profesión quiero presumir que su abogada la ha hecho todo lo posible, que ese juicio se llevó a cabo con las mayores garantías, porque es que me cuesta mucho también el creer que no fue así como abogada de profesión que soy. Entonces, no sé, hay tantas cosas que yo ojalá pudiésemos hacer mucho y que esto no se volviese a repetir. Agradecer su testimonio. Es bueno de vez en cuando este golpe de realidad y que es necesario dar visibilidad a este tipo de asuntos para poder intentar entender todos pues, las necesidades que tiene niños como el suyo y remar todos a una e intentar que esto no vuelva a ocurrir. Es que es lo único que le puedo decir, empatizar con su dolor de la forma más sincera y luchar porque la sociedad comprenda a estos niños y no tengan que sufrir estas situaciones. Gracias. Muchas gracias, señora Pardo. Turno ahora para el Grupo Parlamentario Socialista. Tiene 3 minutos, señora Soler. Gracias, presidenta. Buenos días. Bienvenida a esta su comisión, a esta su casa, la Casa de la Palabra de todos los aragoneses, todos los ciudadanos aragoneses. En nombre de nuestro grupo parlamentario le agradecemos sus palabras, el tono que ha utilizado. Para nosotros escuchar a la ciudadanía es una de las funciones primordiales y más importantes de este Parlamento, especialmente cuando se trata de niños o de personas vulnerables, cuya protección siempre es una prioridad absoluta y transversal para todas las administraciones públicas. Las puertas de estas instituciones aragonesas siempre van a estar abiertas para ayudar a los ciudadanos, para mejorar la prestación de servicios públicos y también para mejorar la calidad de vida de todos los aragoneses. Le hemos escuchado atentamente su intervención y le admiramos por su valentía, por su valor. Pero hoy nosotros no podemos prejuzgar porque esta es la Casa de la Palabra, pero aquí se llevan a cabo debates políticos y bueno, podemos recoger sus inquietudes, pero no podemos llegar más allá. Estamos aquí para escucharle, para hacer todo lo que esté en nuestra mano, pero desde el Poder Legislativo. Sin embargo, precisamente por la responsabilidad institucional que tenemos en esta Cámara, nuestra labor de escucha debe ser tan rigurosa como respetuosa con el marco legal y con el Estado de Derecho. En este sentido, y desde el más absoluto respeto institucional y a la labor del Poder Judicial, decir que, como ya he dicho, que en este Parlamento no nos corresponde revertir ni enmendar soluciones o resoluciones judiciales que ya se han pronunciado sobre el fondo de los hechos o de un proceso judicial. Pero nosotros, desde nuestro grupo parlamentario, reiteramos en todo momento nuestro compromiso con la protección del menor, con la inclusión de las personas con discapacidad y con, sobre todo, el respeto institucional. Le escucharemos en su segunda intervención con el máximo respeto que hemos hecho hasta ahora y siendo conscientes que detrás de cada una de las personas o de las comparecencias que vienen aquí a explicarnos sus experiencias personales, todas merecen ser tratadas con respeto
y con la máxima consideración. Le agradecemos su intervención, le tendemos nuestra mano y le reiteramos nuestro agradecimiento por sus palabras y muchas gracias. Gracias, señora Soler. Será turno ahora para el Grupo Parlamentario Popular. Señora Vicente, cuando quiera. Gracias, presidenta. En primer lugar, quiero agradecer, señora Sansegundo, la comparecencia hoy aquí en esta comisión y el esfuerzo que supone para usted, para una madre, trasladar aquí una experiencia personal y familiar que sin duda resulta especialmente complicada y con la que el Grupo Parlamentario del Partido Popular empatizamos totalmente con su dolor y con esta vivencia y con esta experiencia. Quiero además expresar nuestro respeto hacia las familias que conviven con el trastorno del espectro autista y diferentes discapacidades, que especialmente durante los periodos vacacionales a veces encuentran importantes dificultades para poder conciliar la vida familiar y la laboral y para garantizar la participación de sus hijos en las diferentes actividades de ocio y tiempo libre, como usted ha comentado, que en el caso de su hijo son especialmente fundamentales, ¿no? Relacionarse con niños como él. Hemos escuchado con mucha atención su relato y, más allá de circunstancias concretas que pueden requerir una valoración detallada por parte de las administraciones competentes, creemos que en esta comparecencia se pone de manifiesto una cuestión de fondo, que es la necesidad de seguir avanzando en la inclusión efectiva de los menores con discapacidad en escuelas de verano, en colonias y en actividades de ocio. Somos, desde el Partido Popular, conscientes de que muchas entidades locales realizan un importante esfuerzo para organizar este tipo de actividades, este tipo de servicios, pero también sabemos que todavía existen situaciones que deben mejorarse. Por ello, entendemos que las administraciones públicas deben trabajar conjuntamente con las familias y con las entidades especializadas en avanzar hacia un modelo, y eso creo que es muy importante, cada vez más inclusivo y que se tenga muy en cuenta a las personas con discapacidad como las que hemos estado hablando, ¿no? Le agradecemos de verdad nuevamente su comparecencia y toda la información que nos ha trasladado, que estudiaremos, por supuesto, con mucho detalle, con respeto y con muchísima sensibilidad. Y además también agradecerle, como le he dicho al principio, que a raíz de su intervención se contribuya un poco, ¿no?, en general a reflexionar sobre las posibles mejoras en las políticas públicas dirigidas a la infancia y a las personas con discapacidad. Insisto y reitero toda nuestra solidaridad con usted, con su hijo y con toda su familia. Muchas gracias. Gracias, señora Vicente. Señora Sansegundo, tiene 10 minutos para contestar o añadir lo que quiera a los grupos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por todas las respuestas y solo quería decirles que yo no quiero que se reabra ningún caso, porque cuando se puso la denuncia fue solamente por el hecho de cómo trataron al niño. Cuando fuimos a declarar y vimos que había mucho más allá, lo primero fuimos sin abogado porque cuando nuestro abogado renunció, la procuradora solicitó un tiempo para poder encontrar otra persona y dijo que no, la juez. Entonces nosotros fuimos a declarar sin nadie. Fuimos mi marido y yo solos y ya está. Por si acaso hubiera seguido para adelante el caso, nos dijeron que cogiésemos un abogado de oficio, que tengo aquí los papeles. En sus emails, de hecho, es que sale que a ella le dijeron que solo podía intervenir para el caso de la orden de alejamiento. Ella en septiembre seguía sin tener ningún tipo de notificación sobre las declaraciones. O sea, que se archivó un caso como este sin que tuviésemos a nadie. O sea, ya no solo en el momento que fuimos a declarar, no tuvimos un abogado ni de oficio ni de nada cuando se archivó el caso. La alcaldesa, sin ser citada, y la concejal fueron al juzgado. Hubo un parón de 1 hora y media entre declaraciones cuando nosotros ya no estábamos, que eso sí que lo he leído en el Código Penal, que es un abuso de poder. Es un delito penal. Y todo se ha quedado ahí, en el aire. Por eso yo no quiero que se reabra el caso otra vez. Lo que quiero es que se juzguen a estas 15 personas que no estaban al principio de todo este caso. La terapeuta de atención temprana no estuvo. Fue a declarar en contra de mi hijo.
diciendo cosas que ella ni podía suponer ni saber porque no estuvo presente, y aún así su palabra quedó por encima de la mía, que soy su madre y yo estuve delante. Por eso yo les pido que estas 15 carpetas, estas 19, perdón, pudiesen llegar a Fiscalía Superior de Aragón para que ellos lo investigasen y viesen si se puede hacer algo con todas estas pruebas. Se eliminaron las declaraciones grabadas de mi marido. Todas las declaraciones fueron grabadas. Hay un papel firmado por una letrada donde dice que sí, que se queda grabado y se queda en el mismo archivo que mi declaración. Y no es verdad. Yo tengo el texto del juzgado encriptado y sé lo que pone porque lo he desencriptado. Y pone que le cerraron el micrófono. Es que más cosas para demostrar que, aparte de lo que le han hecho a mi hijo, querer que todo esto se quede suspendido en el aire como si no hubiera pasado nada y mientras aprovechar este tiempo desde el ayuntamiento para seguir haciéndole daño a mi hijo, al año siguiente de todo esto, en el año 2025, tampoco fue admitido en las listas. Tuve que llamar al Ministerio de Igualdad para preguntar bajo el plan corresponsable si esto era legal y me dijeron que no. Al día siguiente les llamaron al ministerio y ya sí estaban admitidos los dos. Este año es otra vez más de lo mismo, hasta con una carta donde dice que si no nos parece bien la respuesta y que no están dentro, pues que denunciemos de forma administrativa, pero eso no va a hacer que mi hijo dentro de 4 semanas esté en la escuela de verano. Simplemente le van a dejar fuera. Protocolos hay, por escrito, pero a la hora de realizarlos no, porque no les conviene. Yo tuve una reunión privada con la alcaldesa hablando sobre autismo y me dijo que en Sabiñánigo no había personas autistas. Vamos a ver, ¿y los diagnósticos médicos? Para ella, los que se equivocan son los médicos. Si un médico se equivoca porque lo dice ella, que tiene un protocolo por escrito, ¿qué puede hacer que cambie de opinión? Nada. Lo que pasa es que ella no está acostumbrada a que se le lleve la contraria. Y si antes no llevaba bien el aceptar a mi hijo, ahora menos. Por eso necesito que todo esto le llegue a la Fiscalía. Ya no para reabrir el caso, sino para que juzgue a personas que al principio no estaban. Que borren unas declaraciones, que me quiten a mi procuradora y me pongan al hermano del procurador del ayuntamiento. ¿Por qué? Ese señor tenía que haberme dicho que el caso estaba archivado en agosto y no se puso en contacto conmigo. En noviembre fuimos nosotros al juzgado y supimos todo esto. La abogada de oficio en sus emails lo pone. A mí me dijeron que solo estaba para la denegación de lo que pusimos de la orden de alejamiento. Y la orden de alejamiento vino porque después de todo lo que había sucedido un año antes, uno de esos 3 personas volvía a ser monitor. Volvía a tener la opción de estar cerca de mis hijos. Si todavía no había una sentencia y no habían dicho nada, yo intentaba poner un remedio para que no se acercase a ellos. A una abogada de oficio que la solicito en mayo, le dicen que solo puede intervenir para una orden de alejamiento que pongo a finales de junio. ¿Yo para qué quiero una abogada de oficio para eso? Si además en el email que yo mandé lo puse para la defensa de mi hijo por la denuncia del 2024. Y les da igual. ¿Hasta dónde tienen impunidad? Por ser una alcaldesa o por ser un concejal, eres concejal de contratación y manipulas documentos, no haces exámenes para que entre tu hija y tu sobrina. ¿A qué? Se les ha solicitado desde el Justicia de Aragón, desde el juzgado, yo, las titulaciones. No hay titulaciones, porque si no estarían dentro de todos los documentos. Y no están. Les da igual porque por encima de ellos no hay nadie. Y para los que están en Sabiñánigo, la ley es la suya. Les da igual protocolos, la ley de Aragón, de España, internacionales. No les importa porque saben que tienen impunidad y está demostrado. Hay 19 carpetas con 90 maneras diferentes de maltratar a un niño de 3 años. Más de 90 maneras. De artículos de todas las leyes habidas y por haber en nuestro país, internacionales, del Código Penal. Todo se lo han saltado porque ellos pueden y lo saben, porque si no, no estaría ni siquiera aquí hablando sobre este tema. Pero la justicia parece que es solo para ellos.
Y volver a llevar toda una documentación al juzgado de Jaca me parece perder el tiempo, si es que ya ellos han sido los que han hecho todo esto. ¿Por qué? No lo sé. A mí no me parece ni medio normal que un juez deje que pase esto. Mi marido dijo delante del juez que fuera en el pasillo estaba la alcaldesa y la concejal. Quiero pensar que ha sido el motivo por el que se le cerró el micrófono supuestamente después. Porque la única declaración borrada es la suya. La única. Son tantas cosas que han hecho, que han llevado a su terreno para que todo esto se quede cerrado. A mí nadie me avisa que se ha archivado un caso. Nadie me facilita ver ningún tipo de documento, de prueba, de declaración, nada. Llevo 2 años buscando estas 19 carpetas yo sola sin ninguna ayuda. A mí no me ha ayudado ningún abogado, ni ningún procurador, ni jueces, ni nadie. Lo he tenido que hacer yo por mi hijo. Por eso lo que pido es simplemente eso, que la gente lo sepa, porque seguramente en este país hay más familias como la mía, por desgracia, y que esto, hasta donde pueda llegar, que sé que es la Fiscalía Superior, y como mi hijo no puedo declarar porque no habla, sé que sí que puedo solicitar lo que les llegue a ellos. Y es lo que se necesita y lo que hace falta. Es pararle los pies a esta señora y a los que trabajan junto con ella, porque si no, esto por lo menos a mi hijo le va a suceder toda la vida. Y es verdad, el día que yo no esté, ¿qué? El resto del mundo va a ver cómo 15 personas han aprovechado de él, porque no puede defenderse, no puede contarlo. Yo tuve que demostrar que un pañal no se le cambiaba porque por dentro le escribí el nombre, la fecha y la hora. Y aún así, un juez dice que no vale como prueba. ¿Qué más necesitan? A mí no se me ocurren más cosas que hacer por mi hijo. Por eso lo que yo necesito, y él sobre todo, es pararle los pies a una persona que no para de hacerle daño de todas las maneras posibles. Para las fiestas es igual. En las quejas que están aquí también, he traído todas las quejas que hemos interpuesto al ayuntamiento, de todo tipo, hasta por publicar un cuento sobre autismo, pedí que poder hacer algo en el pueblo. Tuve que pagar 110 euros cuando tiene que ver con cultura, porque me dijo que no. Para las fiestas nos tenemos que ir 5 días porque el único bar que deja abierto 14 horas ininterrumpidas es el que está enfrente de mi casa. En el 2024 mi hijo estuvo con 40 de fiebre y no pude llevarlo al ambulatorio. Tuvieron que subir a mi casa. A mí me hicieron un parte de lesiones porque soy diabética. Estuve a punto de sufrir un infarto. Y da igual. Porque para ella es la ley. Y por encima de ella ni del Ayuntamiento de Sabiñánigo no existe ningún tipo de ley allí. Y ella hace y deshace. Y al final, a alguno de mi familia nos costará la vida. Gracias, señora Sansegundo. Si espera unos minutos, pasamos al punto número 4, ruegos y preguntas. ¿Algún ruego, alguna pregunta? ¿No? Pues damos por finalizada la sesión. Les recuerdo que tenemos mesa ampliada a continuación.